del alcalde de Orpea. Voy a dictarle mis condiciones. Asterisco. Con el desfase horario, eran las 11 de la noche en la costa este. Pero a Anna no le quedó más remedio que ir a ver al alcalde Brown a su casa. Al llegar delante de la puerta, se fijó en que había luz en la planta baja. Con un poco de suerte, el alcalde estaba levantado todavía. En efecto, Alan Brown no dormía. Andaba arriba y abajo por la habitación que le hacía las veces de despacho, repasando su discurso de dimisión para sus colaboradores. No había encontrado solución para sustituir la hora inicial. Las otras compañías eran de aficionados o demasiado modestas para atraer espectadores suficientes y llenar el gran teatro de Orpea. La idea de que las 3/4 partes de la sala estuvieran vacías se le hacía insoportable y era económicamente arriesgada. Ya estaba decidido, al día siguiente, jueves, por la mañana reuniría a los empleados del ayuntamiento y les comunicaría que se iba. El viernes convocaría a la prensa, como estaba previsto, y la noticia se haría pública. Se asfixiaba. Necesitaba aire. Como estaba ensayando el discurso en voz alta, no había querido abrir la ventana por temor a que Charlotte, que dormía justo en la habitación de arriba, lo oyera. Cuando no pudo aguantar más, abrió las hojas de la puerta vidriera que daba al jardín y el aire tibio de la noche entró en la habitación. Le llegó el aroma de los rosales y lo calmó. Volvió a leer, en un cuchicheo ahora: señoras y señores, los he reunido hoy con honda consternación para comunicarles que el Festival de Orpea no podrá celebrarse. ¿Saben hasta qué punto me sentía unido a este acontecimiento, a título personal, pero también en el ámbito político? No he conseguido convertir el festival en la cita imprescindible que habría tenido que volver a dar nuevo lustre a nuestra ciudad. He fracasado en el proyecto mayor de mi mandato. Es pues con gran emoción como tengo que anunciarles que voy a dimitir de mi cargo de alcalde de la ciudad de Orpea. Quería que fueran ustedes los primeros en saberlo. Cuento con su absoluta discreción para que esta noticia no salga a la luz hasta la rueda de prensa del viernes. Casi se sentía aliviado. Había sido demasiado ambicioso para sí mismo, para Orpea y para aquel festival. Cuando puso en marcha el proyecto era solo el vicealcalde. Supuso que lo convertiría en uno de los acontecimientos culturales de más envergadura del Estado y, más adelante, del país. El Sundance del teatro. Pero todo había sido solo un fracaso rotundo. En ese momento, sonó el timbre de la puerta de la calle. ¿Quién podía presentarse a aquellas horas? Se dirigió a la puerta. Charlotte, a quien había despertado el ruido, estaba bajando las escaleras mientras se ponía una bata. Miró por la mirilla y vio a Anna de uniforme. Alan, le dijo, de verdad que siento muchísimo molestarle a semejante hora. No habría venido si no fuera muy importante. Poco después, en la cocina de los Brown, Charlotte, que estaba preparando té, se quedó de piedra al oír el nombre pronunciado. ¿Kirk Harvey? Repitió. ¿Qué quiere ese loco? Preguntó Alan, visiblemente irritado. Ha montado una obra de teatro y querría representarla en el Festival de Orpea. A cambio. Anna aún no había terminado la frase cuando Alan dio un bote en la silla. Había recobrado el color del rostro de repente. ¿Una obra de teatro? Pues claro. ¿Crees que podría llenar el gran teatro varias noches seguidas? Por lo visto, es la obra del siglo, contestó Anna, enseñándole la foto del cartel pegado en la puerta de la sala de ensayos. La obra del siglo. Repitió el alcalde Brown dispuesto a lo que fuera para salvar el pellejo. A cambio de poder representar su obra, Harvey nos dará información crucial sobre el cuádruple asesinato de 1994 y, quizá, del de Stephanie Meillard. Cariño, dijo con suavidad Charlotte Brown, ¿no crees que? Creo que es un regalo del cielo. Dijo jubiloso Alan. Tiene exigencias, avisó Anna, desdoblando la hoja en la que había apuntado una serie de cosas que procedió a leer. Pide una suite en el mejor hotel de la ciudad, que se le paguen todos los gastos y se ponga a su disposición inmediatamente el gran teatro para los ensayos. Quiere un acuerdo con su firma de puño y letra. Esta es la razón por la que me permitió venir a semejante hora. ¿Y no pide caché? Se sorprendió el alcalde Brown. Por lo visto, no. ¿Amén? Todo eso me va de maravilla. Dame esa hoja para que la firme. Y ve corriendo a avisar a Harvey de que va a ser la cabecera de cartel del festival. Necesito que coja mañana el primer vuelo para Nueva York, ¿le puedes dar el recado? Tiene que estar a toda costa conmigo el viernes por la mañana en la rueda de prensa. Muy bien, asintió Anna, se lo diré. El alcalde Brown agarró un bolígrafo y, antes de firmar, añadió en la parte de abajo del documento una línea manuscrita que confirmaba su compromiso. Toma, Anna. Ahora te toca a ti. Anna se fue, pero, cuando Alan cerró la puerta, ella no bajó en el acto las escaleras de la entrada. Y oyó la conversación entre el alcalde y su mujer. Es una locura que te fíes de Harvey, dijo Charlotte. Pero, bueno, cariño, es algo inesperado. Va a volver aquí, a Orpea. ¿Te das cuenta de lo que eso significa?
¿Me va a salvar la carrera? Eso es lo que significa, contestó Brown. Asterisco. Por fin, sonó mi teléfono. Jesse, me dijo Anna, el alcalde acepta. Ha firmado la solicitud de Harvey. Quiere que estéis en Orpea el viernes por la mañana para la rueda de prensa. Le di el recado a Harvey, que enseguida se entusiasmó. Sí, qué demonios. Vociferó. Sí, qué demonios. Rueda de prensa y todo. ¿Puedo ver la carta firmada? Quiero tener la seguridad de que no me estáis liando. Todo está en orden, le prometí. Anna tiene la carta. Pues que me la mande por fax, exclamó. ¿Que se la mande por fax? Pero, Harvey, ¿quién sigue teniendo fax hoy? ¿Apañaos? Aquí la estrella soy yo. Se me estaba empezando a agotar la paciencia, pero me esforcé en conservar la calma. Kirk podía estar en posesión de informaciones decisivas. Había un fax en la comisaría de Orpea y Anna sugirió que podía enviar la carta al despacho del sargento Cruz, donde seguramente también había fax. Media hora después, en un despacho del centro de la policía de carreteras de California, Harvey leía el fax, muy ufano. «Es maravilloso», exclamó. «Se va a representar la noche negra». Harvey, le dije entonces, ahora que ya tiene la garantía de que se va a representar su obra en Orpea, ¿podría decirme lo que sabe del cuádruple asesinato de 1994? La noche del estreno se sabrá todo, Leonberg. El estreno es el 26 de julio. No podemos esperar hasta entonces. Una investigación policial depende de usted. Nada antes del 26. Y se acabó. La ira me hervía por dentro. Harvey, exijo saberlo todo, ¿ahora? ¿O hago que rescindan la representación de su obra? Me miró con desprecio, cierra el pico, Leo mierda. ¿Cómo te atreves a amenazarme? Soy un gran director. Como sigas te hago lamer el suelo con cada paso que dé. Ya era demasiado. Perdí los nervios, agarré a Harvey por el pescuezo y lo puse contra la pared. ¿Hable? Vociferé. Hable o lo dejo sin dientes. Quiero saber lo que sabe usted. ¿Quién es el asesino de la familia Gordon? Como Harvey pedía ayuda, acudió el sargento Cruz a separarnos. Quiero ponerle una denuncia a este hombre, pidió Harvey. Han muerto inocentes por su culpa, Harvey. No lo dejaré en paz hasta que hable. El sargento Cruz me hizo salir de la habitación para que me calmase, pero decidí, rabioso, irme de la comisaría. Encontré un taxi que me llevó al poblado de caravanas donde vivía Kirk Harvey. Pregunté cuál era la suya y tiré bajo la puerta de una patada. Me puse a registrar el interior. Si la respuesta estaba en la vivienda de Kirk, me bastaba con dar con ella. Encontré diversos papeles sin interés. Luego, en el fondo de un cajón, una carpeta de cartón con el logo de la policía de Orpea. Dentro, fotos policiales de los cuerpos de la familia Gordon y de Megan Padalin. Eran los documentos de la investigación de 1994, los que habían desaparecido de la sala de archivos. En ese instante oí un grito, era Kirk Harvey. ¿Qué haces aquí, Leonberg? Vociferó. Sal ahora mismo. Me lancé sobre él y rodamos por el polvo. Y entonces le arreé unos cuantos puñetazos en el vientre y en la cara. Ha muerto gente, Harvey. ¿Lo entiende? Este caso me quitó lo que más quería. ¿Y usted lleva 20 años guardándose el secreto? Hable ya. Como con el último golpe había caído al suelo, le di una patada en las costillas. ¿Quién está detrás de todo este asunto? Exigí. No lo sé. Gimió Harvey. No lo sé. Llevo 20 años haciéndome la pregunta. Vecinos del poblado de caravanas habían avisado a la policía y llegaron a toda velocidad varias patrullas, con las sirenas aullando. Los policías se arrojaron sobre mí, me pegaron al capó de un coche y me esposaron sin contemplaciones. Miré a Harvey, hecho un ovillo en el suelo y tembloroso. ¿Cómo se me había ocurrido pegarle así? No me reconocía a mí mismo. Tenía los nervios destrozados. Esta investigación me estaba corroyendo. Los demonios del pasado retornaban. Derek Scott. Últimos días de agosto de 1994. Había transcurrido un mes desde el cuádruple asesinato. El cepo se iba cerrando alrededor de Tenenbaum, a las sospechas que teníamos ya Jesse y yo, se sumaba ahora la del chantaje del alcalde para no retrasar las obras del Café Atena. Aunque las retiradas de efectivo de Tenenbaum y los ingresos del alcalde Gordon coincidían tanto en los importes como en las fechas, no tenían valor de pruebas concretas. Queríamos interrogar a Tenenbaum acerca de sus retiradas de dinero, pero, sobre todo, no dar pasos en falso. Así que lo citamos oficialmente por carta para que fuera al Centro Regional de la Policía Estatal. Como era de esperar, se presentó con Robin Starr, su abogado. ¿Creen que el alcalde Gordon me chantajeaba?, dijo Tenenbaum, divertido. Esto se vuelve cada vez más absurdo, sargento Scott.
Señor Tenenbaum, repliqué, durante el mismo periodo de tiempo una cantidad idéntica, con una diferencia de unos cuantos miles de dólares. Salió de su cuenta y entró en la del alcalde Gordon. ¿Sabe, sargento? Me hizo notar Robin Starr. Todos los días millones de estadounidenses hacen, sin que ustedes lo sepan, transacciones similares. ¿A qué corresponden esas retiradas, señor Tenenbaum? Preguntó Jessie. $500,000 no es moco de pavo. Y sabemos que no son para las obras del restaurante, es otra contabilidad a la que hemos tenido acceso. Han tenido acceso porque lo ha permitido mi cliente, no recordó Starr. Lo que el señor Tenenbaum haga con su dinero no le importa a nadie. ¿Por qué no nos dice sencillamente cómo se gastó esa suma, señor Tenenbaum, ya que no tiene nada que ocultar? Me gusta salir, me gusta ir a cenar, me gusta vivir. No tengo nada en absoluto que justificar, replicó Tenenbaum. ¿Tiene recibos que demuestren eso que dice? ¿Y si hubiera sido para mantener a montones de amiguitas? Sugirió con tono de guasa. Esa clase de amiguitas que no dan recibo. Dejémonos de bromas, caballeros, ese dinero es legal, lo heredé de mi padre. Hago con él lo que quiero. En ese punto, Tenenbaum tenía toda la razón. Sabíamos que no le íbamos a sacar nada más. El mayor MC Kenna nos hizo notar a Jessie y a mí que teníamos un puñado de indicios que incriminaban a Tenenbaum, pero que nos faltaba un dato para remachar el clavo. Hasta ahora Tenenbaum no necesita invertir la carga de la prueba. No podéis demostrar que su camioneta estaba en la calle, no podéis demostrar el chantaje. He encontrado un indicio que obliga a Tenenbaum a probar lo contrario. Volvimos a empezar la investigación desde el principio, tenía que haber, por fuerza, una grieta en alguna parte, debíamos sacarla a la luz. En el salón de Natasha, que nuestra investigación había empapelado por completo, volvimos a estudiar todas las pistas posibles y otra vez nos llevaba todo a Tenenbaum. Andábamos entre dos restaurantes, el Café Atena y la Pequeña Rusia. El proyecto de Darla y Natasha avanzaba a buen ritmo. Se pasaban el día cocinando y probando recetas que luego anotaban en un gran libro rojo con vistas a elaborar la carta. Jessie y yo éramos los primeros beneficiarios, siempre que íbamos y veníamos por la casa, a cualquier hora del día o de la noche, estaba ocurriendo algo en la cocina. Hubo, por lo demás, un breve incidente diplomático cuando mencioné esos famosos sándwiches de Natasha. Por favor, decime que tenéis previsto poner en la carta esos sándwiches increíbles de carne a la brasa. ¿Los has probado? Dijo entonces muy sorprendida Darla. Comprendí que había metido la pata y Natasha se esforzó en minimizar los daños. Cuando se fueron a Montana la semana pasada le di a Jessie sándwiches para el avión. Habíamos dicho que se los daríamos a probar las dos juntas para ver su reacción, se lamentó Darla. Lo siento, dijo Natasha, arrepentida. Me dieron pena al ver cómo se iban de madrugada a coger un vuelo para cruzar todo el país. Creí que el incidente había quedado zanjado enseguida. Pero Darla me lo volvió a mencionar pocos días después, cuando estábamos solos. Hay que ver, Derek, me dijo, no me puedo creer que Natasha me haya hecho una faena así. ¿Sigues hablando de esos dichosos sándwiches? Le dije. Sí. Para ti a lo mejor no es nada, pero cuando trabajas con alguien y se pierde la confianza, la cosa deja de funcionar. ¿No te parece que exageras un poco, Darla? ¿De parte de quién estás, Derek? ¿De la mía o de la suya? Creo que Darla, que no tenía nada que envidiarle a nadie, estaba un poco celosa de Natasha. Pero supongo que todas las chicas estaban celosas de Natasha en un momento o en otro. Era más inteligente y más guapa y tenía más personalidad. Cuando entraba en una habitación, ya solo se la veía a ella. En lo referido a la investigación, Jessie y yo nos centramos en lo que teníamos que demostrar. Y había un elemento en concreto que destacaba, la ausencia de Tenenbaum del Gran Teatro durante un lapso de por lo menos 20 minutos. Él aseguraba que no se había movido de allí. Así que nosotros teníamos que probar que mentía. Y en ese punto nos quedaba aún un margen de maniobra. Habíamos interrogado a todos los voluntarios, pero no habíamos podido hablar con la compañía teatral que había representado la obra inaugural, ya que solo habíamos empezado a sospechar de Tenenbaum cuando el festival había concluido. Por desgracia, la compañía, vinculada a la Universidad de Albany, se había disuelto entretanto. La mayoría de los estudiantes que la componían habían acabado los estudios y estaban desperdigados por todo el país. Para ganar tiempo, Jessie y yo decidimos centrarnos en los que vivían aún en el estado de Nueva York y nos repartimos el trabajo. Fue a Jessie a quien le tocó el premio gordo al ir a interrogar a Buzz Leonard, el director de la compañía, que se había quedado en la Universidad de Albany. Cuando Jessie le habló de Tenenbaum, Buzz Leonard le dijo en el acto, que si le noté algo raro al bombero de guardia la noche del estreno. Lo que más noté es que no pegaba ni chapa. Hubo un incendio en un camerino a eso de las 7. Se quemó un secador de pelo. No hubo forma de encontrar al individuo y tuve que apañármela solo. Menos mal que había un extintor. Así que afirma que a las 7 el bombero no estaba. Lo afirmo. En ese momento con mis gritos vinieron otros actores que estaban en el camerino de al lado. Se lo pueden confirmar todo. Y en cuanto a
Ese bombero suyo, ya le dije lo que opinaba de él cuando volvió a aparecer. Como por arte de magia al dar las 7:30. ¿Así que el bombero se ausentó durante media hora?, repitió Jessie. Eso mismo, ratificó Baz Leonard. Jessie Rosenberg. Jueves 10 de julio de 2014. 16 días antes de la inauguración. Pasé la noche en el calabozo y me sacaron al alba. Me llevaron a un despacho en donde me esperaba un teléfono descolgado. En el otro extremo del cable, el mayor M.C. Kenna. Jessie. Voceó. Te has vuelto loco del todo. Darle una paliza a un infeliz después de haberle destrozado la caravana. Lo siento mucho, mayor. Decía que tenía información crucial sobre el cuádruple asesinato de 1994. Tus disculpas me las sudan, Jessie. No hay nada que justifique que se pierdan los estribos. A menos que tu estado psíquico ya no te permita seguir en esta investigación. Voy a serenarme, mayor, se lo prometo. El mayor dio un prolongado suspiro y me dijo luego, con voz repentinamente más suave, mira, Jessie, no puedo ni imaginarme lo que debe ser volver a vivir todo lo que sucedió en 1994. Pero tienes que controlarte. He tenido que recurrir a todos mis contactos para sacarte de ahí. Gracias, mayor. Harvey no denunciará si te comprometes a no volver a acercarte a él. Muy bien, mayor. Bueno, pues ahora búscate un vuelo para Nueva York y vuelve ahora mismo. Tienes una investigación que rematar. Mientras estaba de camino para volver de California a Orpea, Anna y Derek fueron a ver a Baz Leonard, el director de la obra que había abierto el primer festival, que ahora vivía en Nueva Jersey, donde impartía arte dramático en un instituto de secundaria. Por el camino, Derek le resumió a Anna en qué punto estaba la situación. En 1994, le explicó, hubo 2 indicios de la investigación que fueron especialmente determinantes en contra de Tenenbaum: las transacciones económicas, que ahora sabemos que no venían de él, y su ausencia durante un conato de incendio entre bastidores en el Gran Teatro. Ahora bien, la posibilidad de que hubiera salido del teatro podía resultar clave. Uno de los testigos de entonces, Lena Bellamy, que vivía a pocas casas de los Gordon, afirmaba que había visto la camioneta de Tenenbaum en la calle en el momento de los disparos, mientras que T afirmaba que no se había ausentado del teatro donde se hallaba como bombero de guardia. Era la palabra de Bellamy contra la de Tenenbaum. Pero resulta que Baz Leonard, el director, apareció luego afirmando que, antes del comienzo de la representación, se había quemado un secador de pelo en uno de los camerinos y que no había habido forma de dar con Tenenbaum. Así que, si Tenenbaum no estaba en el Gran Teatro, dijo Anna, es que había cogido la camioneta para ir a asesinar al alcalde Gordon y a su familia. Exacto. En el salón en donde lo recibió Baz Leonard, un sesentón algo calvo, había en la pared, enmarcado, un cartel del espectáculo de 1994. Tío Anya en el Festival de Orpea de aquel año se quedó grabada en la memoria de todos. Recuerden que no éramos más que una compañía universitaria. En aquellos tiempos, el festival estaba en sus primeros balbuceos y el ayuntamiento de Orpea no podía albergar la esperanza de interesarle a una compañía profesional. Pero le dimos al público una representación excepcional. El Gran Teatro se llenó 10 noches seguidas, las críticas eran unánimes. Un triunfo. Fue un éxito tal que todo el mundo pensó que los actores iban a hacer carrera. Se notaba por su expresión risueña que Baz Leonard disfrutaba recordando aquel periodo. El cuádruple asesinato no había sido para él sino un suceso en concreto sin gran importancia. ¿Y qué pasó?, preguntó Derek, curioso. ¿Los demás miembros de la compañía hicieron carrera en el teatro igual que usted? No, ninguno siguió por ese camino. No puedo reprochárselo, es un mundo tan difícil. A mí me lo van a decir, quise apuntar hacia Broadway y he venido a parar a un centro escolar privado del extrarradio. Solo una de aquellas personas podría haberse convertido en una auténtica estrella, Charlotte Carell. Interpretaba el papel de Elena, la mujer del profesor cerebriaco. Era extraordinaria, todas las miradas se clavaban en el escenario. Tenía una ingenuidad y una desenvoltura que le daban una categoría superior. Más presente, más fuerte. Si he de ser honrado con ustedes, el éxito de la obra en el festival se lo debimos a ella. Ninguno de nosotros le llegaba a la suela de los zapatos. ¿Por qué no siguió con su carrera? No le interesaba. Estaba en el último curso en la universidad, estudiaba veterinaria. Lo último que supe es que abrió una clínica de animales en Orpea. Espere, dijo Anna, cayendo de pronto en la cuenta. Esa Charlotte de la que habla es Charlotte Brown, la mujer del alcalde de Orpea. Eso mismo, asintió Baz Leonard. Se conocieron gracias a la obra, fue un flechazo inmediato. Formaban una pareja magnífica. Fui a su boda, pero con el paso de los años he perdido el contacto. Una lástima. Derek preguntó entonces. Eso quiere decir que la encantadora amiguita de Kirk Harvey en 1994 era Charlotte, la futura mujer del alcalde. Desde luego. No lo sabía, sargento.
En absoluto, contestó Derek. Ese Kirk Harvey era un imbécil, ¿sabe? Un policía pretencioso y un artista fracasado. Quería ser dramaturgo y director escénico, pero no tenía ni pizca de talento. Sin embargo, me dijeron que su primera obra tuvo un modesto éxito. Tuvo éxito por una única razón: actuaba Charlotte. Lo magnificó todo. La obra en sí era malísima. Pero Charlotte te leía en el escenario la guía de teléfonos y era algo tan hermoso que te caías de espaldas. Por lo demás, nunca entendí que estuviera con un individuo como Harvey. Es algo que forma parte de los misterios sin resolver de la vida. Todos hemos conocido a chicas extraordinarias y sublimes encaprichadas con tipos tan feos como estúpidos. Bueno, en resumen, el tío ese era tan imbécil que no supo conservarla. ¿Estuvieron mucho juntos? Baz Leonard se lo pensó antes de contestar. Creo que un año. Harvey se pateaba todos los teatros de Nueva York y Charlotte, también. Así fue como se conocieron. Ella participó en esa dichosa primera obra y el éxito que tuvo le dio alas a Harvey. Fue en la primavera de 1993, me acuerdo porque fue por entonces cuando estábamos empezando a preparar Tío Vania. Él se hizo ilusiones, creyó que tenía dotes y escribió otra obra por su cuenta. Cuando surgió el tema de un festival de teatro en Orpea, estaba convencido de que la escogerían como obra principal. Pero yo la había leído y era muy mala. Propuse, de forma paralela, Tío Vania al comité artístico del festival y, tras unas cuantas audiciones, nos escogieron. Harvey debió de ponerse hecho una furia con usted. Ya lo creo. Decía que lo había traicionado y que, de no haber sido por él, a mí no se me habría ocurrido presentar la obra al festival. Lo cual era cierto. Pero, en cualquier caso, su obra no la habrían representado nunca. El propio alcalde se oponía. ¿El alcalde Gordon? Sí. Sorprendí una conversación un día en que me había pedido que fuera a verlo a su despacho. Debió de ser a mediados de junio. Llegué pronto y estaba esperando a la puerta. De repente, Gordon la abrió para echar a Harvey. Le dijo, su obra es horrorosa, Harvey. Mientras yo viva nunca le dejaré representarla en mi ciudad. Es usted una vergüenza para Orpea. Y, a continuación, el alcalde rompió delante de todo el mundo el texto de la obra que Harvey le había dado. ¿El alcalde dijo, mientras yo viva? Preguntó Derek. Como lo oye, aseguró Baz Leonard. Tanto es así que, cuando lo asesinaron, toda la compañía se preguntó si Harvey no tendría algo que ver. Para empeorar las cosas, al día siguiente de la muerte del alcalde, Harvey se incautó del escenario del Gran Teatro en la segunda parte de la velada, después de nuestra representación, para recitarnos un monólogo espantoso. ¿Quién lo autorizó? Preguntó Derek. Aprovechó la confusión general que reinaba después del cuádruple asesinato. Aseguraba a todo el que quisiera oírlo que era algo ya acordado con el alcalde Gordon, y los organizadores se lo permitieron. ¿Por qué no mencionó usted nunca a la policía esa conversación entre él? ¿Alcalde Gordon y Kirk Harvey? ¿Para qué? Se preguntó Baz torciendo el gesto. Habría sido su palabra contra la mía. Y, además, la verdad es que a ese individuo no le pegaba asesinar a una familia entera. Era tan negado que daba risa. Al final de Tío Vania, cuando los espectadores se levantaban de la butaca para salir de la sala, se subía corriendo al escenario y decía, atención, la velada no ha terminado. Ahora viene yo, Kirk Harvey, con el famoso Kirk Harvey. Anna no pudo contener la risa. ¿Bromea? Preguntó. No puedo hablar más en serio, señora, le aseguró Baz Leonard. Y arrancaba en el acto con su soliloquio, cuyas primeras palabras recuerdo aún, yo, Kirk Harvey, el hombre sin obra, berreaba. Se me ha olvidado que venía a continuación, pero me acuerdo de que todos nos dábamos prisa para salir de entre bastidores e irnos a la fila de palcos para ver cómo se desgañitaba. Aunque en la sala no quedasen espectadores, seguía impasible ante los tramoyistas y los limpiadores. Cuando terminaba el recital, bajaba del escenario y desaparecía sin que nadie le hiciera ni caso. A veces, los limpiadores acababan la tarea antes y el último en irse interrumpía a Harvey en plena declamación. Le decía, ya basta, caballero. Vamos a cerrar la sala, tiene que irse. En los segundos siguientes se apagaban las luces. Y, mientras Harvey se humillaba él solito, Alan Brown se había reunido con nosotros en las butacas y cortejaba a Charlotte, sentada a su lado. Disculpen, pero, ¿por qué les interesa todo esto? Por teléfono dijeron que querían hablar de un incidente en particular. Exacto, señor Leonard, contestó Derek. Lo que nos interesa sobre todo es que se quemase un secador en uno de los camerinos antes del estreno de Tío Vania. Ah, sí, me acuerdo de eso porque fue un inspector a preguntarme si el bombero de guardia había hecho algo fuera de lo normal. Era mi colega de entonces, Jesse Rosenberg, especificó Derek. Sí, eso es, Rosenberg, así se llamaba. Le dije que el bombero me había parecido nervioso, pero que, sobre todo, hecho asombroso,
esa tarde se había quemado un secador a eso de las 7 y no hubo forma de dar con el bombero. Menos mal que uno de los actores se las apañó para encontrar un extintor y acabar con el siniestro antes de que ardiera todo el camerino. Habría podido ser una catástrofe. Según el informe de entonces, el bombero no volvió a aparecer hasta eso. De las 7:30, dijo Derek. Sí, de eso es de lo que me acuerdo. Pero, si han leído mi testimonio, ¿por qué vienen a verme? Fue hace 20 años, ¿tienen la esperanza de que les cuente algo más? En el informe indica que estaba usted en el pasillo, que vio el humo salir por debajo de la puerta y que llamó al bombero de guardia y no se lo pudo encontrar. Exacto, confirmó Baz Leonard. Abrí la puerta, vi el secador echando humo y las llamas que empezaban a prender. Todo sucedió muy deprisa. Eso lo entiendo, dijo Derek. Pero lo que me ha llamado la atención al volver a leer su testimonio es que la persona que estuviera en el camerino no reaccionase ante ese conato de incendio. Porque el camerino estaba vacío, se percató de repente Baz. No había nadie dentro. Pero, ¿sí estaba ese secador de pelo funcionando? Sí, afirmó Baz Leonard, confuso. No entiendo por qué ese detalle no me ha llamado nunca la atención. Estaba tan obnubilado con el incendio, a veces tenemos algo delante de los ojos y no lo vemos, dijo Anna, repitiendo más o menos la funesta frase de Stephanie. Derek prosiguió, dígame, Baz, ¿quién ocupaba ese camerino? Charlotte Brown, respondió en el acto el director. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque ese secador de pelo estropeado era el suyo. Me acuerdo. Decía que, si lo usaba demasiado rato, se recalentaba y empezaba a echar humo. ¿Podría haber dejado voluntariamente que se calentase demasiado? Dijo Derek, extrañado. ¿Por qué? No, aseguró Baz Leonard, haciendo memoria. Hubo un corte de luz muy largo esa tarde. Un problema con los plomos que no soportaban toda la carga eléctrica necesaria. Eran alrededor de las 7, me acuerdo porque faltaba una hora para que empezase la representación y a mí me estaba entrando el pánico porque los técnicos no conseguían volver a dar la corriente. Tardaron un buen rato, pero al final lo consiguieron y poco después hubo ese conato de incendio. Eso quiere decir que Charlotte salió de su camerino durante la avería, dedujo Anna. El secador estaba enchufado y se puso en marcha mientras ella no estaba. Pero, si no estaba en el camerino, ¿dónde estaba? Se preguntó Derek. ¿En otro lugar del teatro? Si hubiera estado entre bastidores, comentó Baz Leonard, habría acudido a la fuerza con el barullo del incendio. Hubo gritos y nervios. Pero me acuerdo de que vino a quejárseme de que le había desaparecido el secador por lo menos media hora más tarde. Puedo asegurarlo porque en ese momento yo estaba aterrado con la idea de no estar preparados a tiempo para alzar el telón. Ya había empezado la parte oficial, no podíamos permitirnos un retraso. Charlotte se presentó en mi camerino y me dijo que alguien le había cogido el secador. Y le dije muy irritado, tu secador se ha achicharrado y está en la basura. ¿Todavía no estás peinada? ¿Y por qué llevas los zapatos mojados? Me acuerdo de que tenía chorreando el calzado que llevaba en la obra. Como si se hubiera metido aposta en el agua. Cuando faltaban 30 minutos para subir a escena. ¡Qué angustia! ¿Tenía los zapatos mojados? Repitió Derek. Sí, me acuerdo bien de esos detalles, porque en aquellos momentos creía que la obra iba a ser un fracaso. Faltaban 30 minutos para alzar el telón. Entre los plomos que habían saltado, el conato de incendio y que mi actriz principal no estaba lista y llegaba con los zapatos de la obra calados, no podía ni imaginarme qué éxito íbamos a tener aquella noche. Y, luego, ¿la obra transcurrió con normalidad? Siguió preguntando Derek. A la perfección. ¿Cuándo se enteró de que habían asesinado al alcalde Gordon y a su familia? Corrió un rumor en el descanso, pero la verdad es que no hicimos mucho caso. Yo quería que mis actores se concentrasen en la obra. Me di cuenta, cuando se reanudó la función, de que se habían ido algunas personas del público, entre ellas el vicealcalde Brown. Me fijé porque estaba sentado en primera fila. ¿En qué momento se esfumó el vicealcalde? Eso no se lo puedo decir. Pero, si puede serle de ayuda, tengo la cinta del video de la obra. Baz Leonard se fue a revolver en un montón de reliquias amontonadas en la biblioteca y volvió con una cinta VHS antigua. Grabamos en video el estreno de la obra, para tener un recuerdo. La calidad no es muy allá, está hecho con los medios que había entonces, pero a lo mejor les ayuda a volver a meterse en el ambiente. Prométame que me devolverá la cinta, que le tengo cariño. Por supuesto, le aseguró Derek. Gracias por su valiosísima ayuda, señor Leonard. Al salir de casa de Baz Leonard, Derek parecía muy preocupado. ¿Qué pasa, Derek? Le preguntó Anna según se subían al coche. ¿Es esa historia de los zapatos?, contestó él. Me acuerdo de que la tarde de los asesinatos la cañería de riego automático de los Gordon estaba rota y el césped de delante de la casa estaba empapado. ¿Crees que Charlotte podría estar implicada? Ahora sabemos que no estaba en el Gran Teatro a una hora que corresponde a la de los asesinatos. Si estuvo fuera media hora,
Tuvo tiempo de sobra para un trayecto de ida y vuelta hasta el barrio de Penfield mientras todo el mundo creía que se encontraba en su camerino. Me estoy acordando de esa frase de Stephanie Meillard, lo que teníamos delante de los ojos y que no vimos. Y si aquella noche, mientras el barrio de Penfield estaba acordonado y ponían controles en toda la comarca, el autor del cuádruple asesinato estaba de hecho en el escenario del Gran Teatro ante cientos de espectadores que le servían de coartada? Derek, ¿tú crees que la cinta de video nos ayudará a ver las cosas más claras? Eso espero, Anna. Si vemos al público, a lo mejor podemos dar con algún detalle que se nos hubiera escapado. Tengo que confesarte que en la época de la investigación lo que sucedió mientras se representaba la obra no nos pareció de interés. Gracias a Stephanie Meillard estamos ahora mirándolo de cerca. Asterisco. En ese mismo instante, en su despacho del ayuntamiento, Alan Brown escuchaba, irritado, las dudas de su vicealcalde, Peter Frag. Kirk Harvey es su asa para salir del apuro en el festival. El antiguo jefe de policía. Tengo que recordarle los servicios prestados con yo, Kirk Harvey. No, Peter, pero por lo visto su nueva obra es muy buena. Pero, ¿cómo lo sabe? Ni siquiera la ha visto. Qué locura haber prometido en la prensa una obra de teatro sensacional. ¿Y qué tendría que haber hecho? Michael me tenía acorralado, debía encontrar una salida. Peter, hace 20 años que trabajamos juntos, ¿te he dado alguna vez algún motivo para dudar? Se entornó la puerta del despacho, una secretaria asomó tímidamente la cabeza por la rendija. He dicho que no quería que me molestasen, dijo, irritado, el alcalde Brown. Ya lo sé, señor alcalde. Pero tiene una visita imprevista, Meta Ostrovsky, el gran crítico. ¿Lo que nos faltaba? Dijo, espantado, Peter Frag. Pocos minutos después, Ostrovsky, muy sonriente, estaba repantigado en un sillón enfrente del alcalde. Le encantaba haber podido escaparse de Nueva York para ir a aquella ciudad deliciosa donde sentía que lo respetaban como se merecía. Sin embargo, la primera pregunta del alcalde lo molestó. Señor Ostrovsky, no acabo de entender qué hace usted en Orpea. Ah, pues, embelesado con su hermosa invitación, he venido para asistir a su celebérrimo festival. Pero ya sabe que el festival no empieza hasta dentro de 2 semanas, le hizo notar el alcalde. Por supuesto, contestó Ostrovsky. Pero, ¿para qué? Preguntó el alcalde. ¿Para qué qué? ¿Para hacer qué? Preguntó el alcalde, que estaba empezando a perder la paciencia. ¿Cómo que para hacer qué? Preguntó Ostrovsky. Explíquese con mayor claridad, amigo, me está volviendo loco. Peter Frag, que captaba la exasperación de su jefe, tomó el relevo. El alcalde querría saber si existe una razón para que haya venido usted, ¿cómo lo diría yo, de forma tan prematura a Orpea? ¿Una razón para que haya venido? Pero bueno. Si fue este quien me invitó. Y, cuando por fin llego, tan fraternal y tan alegre, me pregunta qué hago aquí. Me parece a mí que es usted un pelín perverso narcisista, ¿no? Si lo prefiere, me vuelvo a Nueva York a contarle a todo el que lo quiera oír que Orpea es la fértil tierra de la arrogancia y la deshonra intelectual. Al alcalde Brown se le ocurrió de repente una idea. No se vaya a ningún sitio, señor Ostrovsky. Resulta que lo necesito. Ah. ¿Ve qué viene hecho en venir? Mañana viernes doy una rueda de prensa para anunciar la obra con que se inaugura el festival. Será un preestreno mundial. Querría tenerlo a mi lado y que dijera que es la obra más extraordinaria que haya podido usted ver en toda su carrera. Ostrovsky se quedó mirando al alcalde, pasmado por aquella petición. ¿Quiere que le mienta descaradamente a la prensa ensalzando una obra que nunca ha visto? Eso mismo, le confirmó el alcalde Brown. A cambio lo acomodo esta misma noche en una suite del Palacio del Lago hasta que termine el festival. Choque esos 5, amigo, exclamó Ostrovsky lleno de entusiasmo. Por una suite le prometo los mejores elogios. Cuando se marchó Ostrovsky, Brown encargó al vicealcalde Frag que organizase la estancia del crítico. 3 semanas en una suite del Palacio, Alan, dijo este, atragantándose. ¿Lo dice en serio? Va a salir por un dineral. No te preocupes, Peter. Ya encontraremos la forma de equilibrarlas cuentas. Si el festival es un éxito, tengo la reelección asegurada y a los vecinos les importará un bledo saber si se ha superado el presupuesto. Ya recortaremos en la edición siguiente si hace falta. Asterisco. En Nueva York, en el piso de los Eden, Dakota descansaba en su cuarto. Metida en la cama y con los ojos clavados en el techo, lloraba en silencio. Por fin había podido salir del hospital Mount Sinai y volver a casa. No se acordaba de lo que había hecho después de escaparse de casa el sábado. Tenía el vago recuerdo de haber ido a reunirse con Leila en una fiesta y haberse colocado con ketamina y alcohol, luego, de vagabundeos, de lugares desconocidos, de un club, de un piso, de besar a un chico y a una chica también. Se acordaba de haber estado en el tejado de un edificio vaciando una botella de vodka, de haberse acercado al filo para mirar la calle que bullía más abajo. Se había sentido irremediablemente atraída por el vacío. Había querido saltar.
Pero no lo había hecho. A lo mejor esa era la razón por la que se colocaba. Para tener el valor de hacerlo un día. Desaparecer. Quedar en paz. Unos policías la habían despertado en el callejón donde dormía, andrajosa. Según los exámenes ginecológicos que le habían hecho los médicos, no la habían violado. Tenía la mirada clavada en el techo. Le corrió un lagrimón por la mejilla hasta la comisura de los labios. ¿Cómo había podido llegar a esto? Había sido una buena alumna, muy capaz, ambiciosa, querida. Lo había tenido todo a su favor. Una vida fácil y sin escollos, y unos padres que siempre habían estado a su lado. Todo cuanto había querido, lo había tenido. Y luego había llegado Tarascalini y la tragedia posterior. Desde aquel episodio, se aborrecía. Tenía ganas de destruirse. Tenía ganas de reventar de una vez. Tenía ganas de arañarse hasta hacerse sangre, de hacerse daño y que todo el mundo pudiera ver después, por las señales, cuánto se odiaba y cuánto sufría. Su padre, Jerry, tenía la oreja pegada a la puerta. No la oía ni siquiera. Respirar. Entreabrió la puerta. Ella cerró en el acto los párpados para hacerse la dormida. Su padre se acercó a la cama, la gruesa moqueta amortiguaba el ruido de los pasos, vio que tenía los ojos cerrados y salió de la habitación. Cruzó la amplia vivienda y volvió a la cocina, donde Cynthia lo esperaba, sentada en un taburete alto, delante de la barra. ¿Y qué? Preguntó. Está durmiendo. Se puso un vaso de agua y se acodó en el mostrador, enfrente de su mujer. ¿Qué vamos a hacer? Se desesperó Cynthia. No lo sé, suspiró Jerry. A veces me digo que ya no queda nada por hacer. No hay esperanza. Jerry, no te reconozco. Habrían podido violarla. Cuando te oigo hablar así, me da la impresión de que has renunciado a tu hija. Cynthia, hemos probado las terapias individuales, las terapias familiares, un gurú, un hipnotizador, médicos de todo tipo, de todo. La hemos mandado 2 veces a curas de desintoxicación y las 2 veces ha sido una catástrofe. No reconozco a mi hija. ¿Qué quieres que te diga? Tú no has probado, Jerry. ¿Qué quieres decir? Sí, la has mandado a todos los médicos habidos y por haber, e incluso la has acompañado a veces, pero tú no has intentado ayudarla. Pero, ¿qué más podría hacer yo que no hayan hecho los médicos? ¿Qué más podrías hacer? Eres su padre, caramba. No has estado siempre así con ella. ¿Se te han olvidado los tiempos en que teníais tanta complicidad? Sabes muy bien lo que ha pasado entre medias, Cynthia. Lo sé, Jerry. Y precisamente tienes que recomponerla. Solo tú puedes hacerlo. ¿Y a esa muchachita que se murió? Dijo Jerry con un nudo en la garganta. ¿Se la puede recomponer? Para allá, Jerry. No se puede dar marcha atrás. Ni tú, ni yo, ni nadie. Llévate a Dakota, por favor, y sálvala. Nueva York la está matando. Llevármela, ¿dónde? Donde éramos felices. Llévala a Orpea. Dakota necesita un padre. No una pareja de padres que se pasan el día chillándose. Nos chillamos porque Jerry había alzado la voz y su mujer le puso en el acto suavemente los dedos en los labios para hacerlo callar. Salva a nuestra hija, Jerry. Solo tú puedes hacerlo. Tiene que irse de Nueva York, llévala lejos de sus fantasmas. Vete, Jerry, te lo ruego. Vete y vuelve después a mí. Quiero recuperar a mi marido, quiero recuperar a mi hija. Quiero recuperar a mi familia. Se echó a llorar. Jerry asintió con expresión de conformidad y ella le apartó el dedo de los labios. Jerry salió de la cocina y se encaminó con paso decidido al cuarto de su hija. Abrió la puerta con brusquedad y levantó las persianas. ¿Qué haces? Protestó Dakota incorporándose en la cama. Lo que tendría que haber hecho hace mucho. Abrió un cajón al azar y luego otro y lo registró sin miramientos. Dakota se levantó de un salto. ¿Para, papá? El doctor Len ha dicho que quiso interponerse entre su padre y el cajón, pero Jerry se lo impidió, apartándola con un enérgico ademán que la sorprendió. El doctor Len ha dicho que tenías que dejar de meterte cosas, dijo Jerry con voz de trueno, sacudiendo una bolsita llena de un polvo blanco que acababa de encontrar. Deja eso. Gritó ella. ¿Qué es? ¿La puta ketamina esa? Sin esperar la respuesta, entró en el cuarto de baño contiguo a la habitación. Para. Chillaba Dakota, queriendo recuperar la bolsita de la mano de su padre, mientras éste la mantenía a distancia con el musculoso brazo. ¿Qué andas buscando? Preguntó levantando la tapa del retrete. ¿Reventar? ¿Acabar en la cárcel? No hagas eso. Imploró ella echándose a llorar, sin que fuera posible saber si era de tristeza o de rabia. Jerry tiró el polvo por el retrete y descargó en el acto la cisterna ante la mirada impotente de su hija, que acabó por vociferar. Tienes razón, lo que quiero es reventar para no tener que seguir soportándote.
Su padre le lanzó una mirada triste y le anunció con voz pasmosamente tranquila, haz la maleta, nos vamos mañana por la mañana, temprano. ¿Qué? ¿Cómo que, nos vamos? Yo no voy a ninguna parte, avisó ella. No te he pedido tu opinión. ¿Y se puede saber a dónde vamos? A Orpea. ¿A Orpea? ¿Qué te ha dado? No pienso volver nunca allí. Y, de todas formas, ya he hecho planes, mira tú por dónde. Leila tiene un amigo que tiene una casa en Mantok y, olvídate de Mantok. ¿Tus planes acaban de cambiar? ¿Cómo? Gritó Dakota. No, no puedes hacerme eso. Ya no soy una niña pequeña, hago lo que quiero. No, no haces lo que quieras. Ya te he dejado demasiado tiempo hacer lo que has querido. Sal ahora mismo de mi cuarto, déjame en paz. No te reconozco, Dakota, soy una adulta, ya no soy tu niña que te decía el alfabeto mientras se comía los cereales. Eres mi hija, tienes 19 años y haces lo que yo diga. Y lo que te digo es, haz la maleta. ¿Y mamá? Tú y yo solos, Dakota. Porque voy a irme contigo. Quiero hablarlo primero con el doctor Lern. No, no se habla con Lern, ni con nadie. Ya es hora de ponerte límites. No puedes hacerme eso. No puedes obligarme a irme contigo. Sí puedo. Porque soy tu padre y te lo ordeno. Te odio. Te odio, ¿me oyes? Lo sé muy bien, Dakota, no hace falta que me lo recuerdes. Haz la maleta ya. Nos vamos mañana a primera hora, repitió Jerry con un tono que no dejaba lugar a dudas. Salió de la habitación con paso decidido, fue a ponerse un whisky y se lo tomó en unos pocos tragos mirando por el ventanal la noche espectacular que caía sobre Nueva York. En ese mismo momento, Steven Berdorf volvía a su casa. Apestaba a sudor y a sexo. Le había asegurado a su mujer que asistía a la inauguración de una exposición de pintura en representación de la revista, pero en realidad había ido de tiendas con Alice. Había vuelto a contemporizar con locuras carísimas y ella le había prometido que luego podría echarle un polvo y había cumplido su palabra. Steven se la había follado como un gorila enfurecido en su pisito de la calle 100 y luego ella le pidió un fin de semana romántico. Vayámonos mañana, Stevie, ¿vamos a pasar 2 días de enamorados? Imposible, le afirmó con tono consternado Steven, mientras volvía a ponerse los calzoncillos, pues no solo no le quedaba ni un céntimo, sino que, además, tenía la carga de una familia. Contigo todo es siempre imposible, Stevie. Gimoteó Alice, que estaba en plan niña pequeña. ¿Por qué no vamos a Orpea, esa ciudad encantadora donde fuimos el año pasado en primavera? ¿Cómo iba a justificar ese viaje? La vez anterior ya había jugado la baza de que lo habían invitado al festival. ¿Y qué se supone que le voy a decir a mi mujer? Preguntó. Alice se puso como una pantera y le tiró a la cara un almohadón. Tu mujer, dijo a voces. Te prohíbo que menciones a tu mujer cuando esté yo delante. Alice lo echó de su casa y Steven regresó a la suya. Su mujer y los niños estaban terminando de cenar en la cocina. Ella le dirigió una sonrisa tierna, no se atrevió a darle un beso, apestaba a sexo. Mamá ha dicho que nos vamos de vacaciones al parque de Yellowstone, le comunicó entonces su hija mayor. Y hasta vamos a dormir en una autocaravana, dijo, extasiado, el pequeño. Mamá debería consultarme antes de prometer cosas, se limitó a decir Steven. Venga, Esteve, objetó su mujer, vámonos en agosto. Ya he pedido las vacaciones. Y mi hermana está de acuerdo en prestarnos la autocaravana. Pero bueno, dijo Steven enfadado. ¿Estáis locos? Un parque por donde pululan osos grizzly hambrientos. ¿Tú has visto las estadísticas? Solo el año pasado hubo decenas de heridos en el parque. Incluso a una mujer la mató un bisonte. Y eso sin mencionar los pumas, los lobos y los géiseres. Estás exagerando, Esteve, dijo su mujer en tono de censura. ¿Que yo exagero? Toma, mira. Se sacó del bolsillo un artículo que había imprimido antes y lo leyó. 22 personas han muerto desde 1870 en los manantiales sulfúricos de Yellowstone. La pasada primavera, un joven de 20 años, haciendo caso omiso de las advertencias, se tiró a una piscina de azufre hirviendo. Murió en el acto y, al no haber podido los servicios de emergencia sacar el cuerpo hasta el día siguiente del accidente debido a las condiciones climáticas, solo encontraron sus chanclas. El cuerpo entero se había disuelto en el azufre. No quedaba nada de él. Es que hay que ser idiota para tirarse a un manantial de azufre, protestó su hija. Y tú que lo digas, cariño. Le dio la razón la mujer de Steven. Mamá, ¿nos vamos a morir en Yellowstone? Preguntó preocupado el pequeño. No, contestó la madre, irritada. Sí. Voceó Steven antes de encerrarse en el cuarto de baño con el pretexto de darse una ducha. Abrió el agua y se sentó en la taza del retrete, contrariadísimo. ¿Qué tenía?
¿Qué decirles a sus hijos? Que su papá se había gastado todos los ahorros de la familia, porque era incapaz de controlar sus impulsos. Se había visto en la tesitura de tener que despedir a Stephanie, que era una periodista con talento y prometedora, y, luego, de echar al pobre Meta Ostrovsky, que no le hacía daño a nadie, y, de propina, era su cronista estrella. ¿Quién sería el siguiente? Seguramente él, cuando se descubriera que tenía un lío con una empleada a la que le doblaba la edad y le compraba regalos cargándose. Alice era insaciable. Él no sabía ya cómo poner coto a esa espiral infernal. ¿Dejarla? Amenazaba con acusarlo de violación. Quería que todo pudiera parar ya. Por primera vez, tenía ganas de que Alice se muriera. Le pareció incluso que la vida era injusta. Si se hubiera muerto ya en vez de Stephanie, ahora todo sería muy sencillo. El pitido del teléfono le anunció que acababa de entrar un correo electrónico. Miró la pantalla maquinalmente y, de pronto, se le iluminó el rostro. El correo era del Ayuntamiento de Orpea. ¡Qué coincidencia! Desde su artículo del año anterior sobre el festival, su dirección estaba en la lista de envíos del ayuntamiento. Lo abrió en el acto. Era un recordatorio de la rueda de prensa que se celebraría al día siguiente a las 11 en el ayuntamiento, en la que el alcalde iba a desvelar el nombre de la obra única cuyo preestreno mundial inauguraría el festival de teatro. Le envió de inmediato un mensaje a Alice para decirle que la llevaba a Orpea y que saldrían temprano a la mañana siguiente. Notaba que el corazón le aporreaba el pecho. Iba a matarla. Nunca se habría imaginado que algún día estaría dispuesto a matar a alguien a sangre fría. Pero se trataba de un caso de fuerza mayor. Era la única solución para librarse de ella.